noches con todos nuestros asistentes que se acaban de conectar. Sean bienvenidos al segundo día de la Semana de Procesos Industriales en su segunda edición, organizada en conjunto por el Centro de Estudiantes de Ingeniería Química y el Centro de Estudiantes de Ingeniería Industrial, contando con el respaldo del Colegio de Ingenieros de la Libertad y AMB Consultores. Recordarle a los asistentes que se renombren con sus nombres y apellidos para poder llevar el control de los asistentes, caso contrario serán retirados de la sala. Esperamos su comprensión. Continuando con la serie de ponencias para el día de hoy, en breves iniciaremos la última ponencia de la noche, que es gestión de residuos, a cargo de un ponente de lujo. Vamos a dar algunos datos acerca del ponente que nos acompañará el día de hoy. Él es ingeniero ambiental de la Universidad Nacional de Trujillo, maestría en curso en dirección de proyectos con especialización en gestión ambiental por la Universidad Complutense de Madrid. También es desarrollador de proyectos en energías renovables. Ahora le vamos a dar el pase al ingeniero. Muy buenas noches.
Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Quisiera ver si se me escucha bien, perfectamente. ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, ingeniero, se le escucha bien. Correcto, muchas gracias. Bien, buenas noches con todo el público presente. Es un honor para mí, gracias por la invitación, por por esa invitación de poder darles esta pequeña información respecto a la gestión de residuos a este año 2021. Entiendo de que tenemos un público de estudiantes de los ciclos, de los primeros ciclos de las carreras, bueno, de química, industrial, ambiental. No sé si me pueden confirmar ello. Tal vez pueden escribir, tal vez afirmar ello o alguna reacción, tal vez con sus ventanas en las que están ahorita conectados por el Zoom para poder tener esa noción. Sí, ingeniero, está en lo correcto. Correcto, muy bien. De diferentes ciclos, correcto, muy bien, gracias. Es importante siempre poder saber para comunicarnos, para poder saber de qué manera podemos entendernos mejor. Y ciertamente yo les felicito a cada uno de ustedes, si es que, por ejemplo, son de los primeros ciclos, porque el poder aprender de la información que pueden extraer de los diversos eventos que puedan asistir, e incluso de la bibliografía, e incluso de los libros, que ahora es bien difícil tenemos poca cultura de poder leer los libros todos nosotros, incluyéndome. Necesitamos obviamente informarnos de los temas. Y he estado escuchando la parte final de la anterior ponencia y es muy cierto. La parte de de la teoría ciertamente no va a ser útil siempre que no vayamos a la práctica. Ustedes necesitan tener se necesita tener esa parte práctica, la parte de laboratorio, por ejemplo. Cuando estaba estudiando, por ejemplo, ingeniería ambiental, y hay una parte química en la carrera, no entendía los conceptos de la parte química hasta que los vi en el laboratorio. Y los entendí aún mucho más cuando lo vi en la industria. Y es importante que se vaya uno escalando en esa experiencia. Es necesario que el estudiante pueda tener esa experiencia. Porque, por ejemplo, ahora, y ya me presentaron, bueno, vamos a tener una pequeña información respecto a lo que es la gestión de residuos, de tal manera que ustedes tengan el marco general de ello. La gestión de residuos, lo podríamos, y en realidad es un tema bastante amplio, abarca todos los tipos de residuos, todos los tipos de elementos que salen de los diversos procesos en todo lo que podrían existir. Básicamente yo lo que voy a hacer es concentrarme en una tipología, en este caso la tema industrial, entendiendo de que estamos eh, con visión de poder concentrarnos en ingresar, por ejemplo, algún trabajo en la industria, o y entiendo también y sé de que este tipo de residuo nos podría dar una idea más general también de todos los tipos de residuos. Ya voy a ir ampliando durante la ponencia que los residuos hay otros tipos más y obviamente tendremos que también tocarlos. Y ustedes también pueden preguntar también y ya se responderá, bueno, en el momento bueno, la dirección nos pueda indicar para poder responder. Y bien, yo les voy a tratar de darles mi experiencia también. Yo he estado trabajando en la industria azucarera Laredo alrededor de un año, hace unos cuantos periodos. Y también he estado trabajando en lo que es la parte de residuos hospitalarios y en una empresa de ORS, es decir, una empresa operadora de residuos también, tanto en la parte operativa como en la parte de la gestión de la seguridad y medio ambiente. En este caso, nosotros, para poder dar una idea general, y voy a empezar a compartir ya esta información, nosotros tenemos una idea general de lo que significa la producción. Se producen diversos elementos,
Es importante que ustedes, si no han estado en una fábrica, visitando, es importante que durante su carrera visiten estos lugares, porque una vez que ustedes tienen la teoría, ustedes al observar, incluso hasta palpar, incluso, eh, por ejemplo, esta fila de botellas de gaseosa, por ejemplo, o ver cómo el bagazo en esta fotografía de aquí va bajando por este silo, o ver cómo el papel se fabrica a partir de lo que significa esta producción de papel, etcétera, la pulpa, ustedes van a poder, se les va a quedar grabado en su mente y van a darse cuenta del por qué la teoría dice esto. Y obviamente, si hablamos del residuo, cada uno de los elementos o procesos que se van a hacer aquí va a haber siempre como resultado lo que queremos obtener, por ejemplo, aquí papel, lo que queremos obtener, aquí por ejemplo una gaseosa, y lo que queremos obtener, por ejemplo, un saco de azúcar. Pero de alguna u otra manera necesitamos obviamente entender es que todo proceso necesita sí o sí eliminar un subproducto, ¿sí? Ustedes de repente van a intentar entender esto a raíz de lo que ustedes han experimentado. Bueno, ustedes simplemente colocan, o mejor dicho, observen su propia casa. En su casa se generan se hacen diversos procesos. Y si ustedes, por ejemplo, piensan en cuando se cocina, se hace un elemento culinario en su cocina, se hace eh, cualquier tipo de plato rico peruano, siempre va a haber el producto principal que van a obtener. Obviamente por el que ustedes han tenido o han empezado a cocinar, o una persona de la casa ha empezado a cocinar. Y se tiene un producto y ustedes almuerzan o cenan. Pero para hacer esto, se han tenido que eliminar algunas cosas en el camino. Y claramente, por ejemplo, para el tema de la parte culinaria, la parte de elaborar un elemento, un platillo, se va a eliminar residuos, ¿sí? La que llamamos basura, ¿no? La que sacamos a las 10 de la noche siempre en nuestra casa, dependiendo del lugar donde pasa el camión de la basura. Bueno, se determina residuo. ¿Y por qué le llamamos residuo? Bueno, está restando aquí. ¿Se puede utilizar? Sí, se puede utilizar. Y ese es el marco de la gestión de residuos, que nosotros tenemos dos opciones a grandes rasgos con ese elemento que sobra, que no tiene nada que ver con la producción, pero que se termina obteniendo de la producción, ¿sí? Ese elemento residuo tenemos que gestionarlo. Podemos o bien colocarlo en el medio ambiente, ¿sí? O podemos ingresarlo a otro proceso productivo. Entonces, dependiendo de las características de ese elemento, nosotros vamos a poder vamos a gestionar este residuo. Entonces, ahí empieza la gestión. Yo tengo que simplemente entender qué significa esta gestión. Voy a extraer o he extraído la definición de lo que significan residuos sólidos para la normativa peruana. Puede existir o pueden significar eh, esta, esta definición de residuos sólidos de repente diferente para otros países. Para nuestro país significa que es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante, ahí está, del consumo o uso de un bien o servicio. ¿Sí? Ya tenemos aquí el concepto de servicio, no solamente elaboración de un bien o consumo de un bien. Porque tú te puedes comprar un helado, por ejemplo, y el residuo que tú tienes, por ejemplo, la paleta, el tema de la envoltura, ya significa un residuo. ¿Sí? Como hablamos de la industria, hablamos obviamente de residuo de producción, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o obligación de desprenderse para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último caso su disposición final. Aquí están las dos decisiones. O bien yo lo valorizo, que significa volver a utilizarlo ya sea en su misma naturaleza como es el residuo, ¿sí? Si tienes, por ejemplo, un residuo de un juguete y el juguete es de plástico, ¿qué puedo hacer para valorizarlo? Lo limpio, ¿verdad? De repente se ha despintado un poco, lo vuelvo a pintar esa parte, ¿sí? Lo arreglo un poco y vuelvo a tener el residuo, o mejor dicho, el elemento, ya no residuo, sino hay un elemento porque ya lo valoricé. También podría de repente usar simplemente el plástico
Simplemente tengo el juguete de plástico y lo meto a una compresora y simplemente lo transformo en plástico ya, y lo uso como plástico. O simplemente lo quemo también, que se llama valorización energética, y lo uso la energía, obviamente, que me da este plástico al quemarlo, ¿sí? O la otra opción es que simplemente no hago nada y lo llevo a disposición final. Esta disposición final la voy a tener, obviamente, en lugares específicos, llamados rellenos sanitarios, pero en algunos casos, y en la mayoría de casos, simplemente terminan tirados, ¿de acuerdo? Al menos en nuestra parte de las casas, de las viviendas, termina de alguna manera, en este caso, en el carro recolector de la basura de la municipalidad lo recoge. Pero vamos a ver algunas restricciones en ello también. Entonces, los residuos sólidos incluyen todo residuo desecho en fase sólida o semisólida. Y ustedes se preguntarán por qué no en fase líquida, ¿no? En otras, bueno, también se puede considerar, dice acá, líquido o gas, pero que tengan recipientes. Es decir, por ejemplo, si tengo un residuo líquido metido en una botella, se considera residuo sólido toda la botella con el líquido adentro, ¿sí? Con el líquido adentro. Entonces, esos son residuos sólidos, sólidos, ¿de acuerdo? Pero solamente el concepto residuos, obviamente, es lo que estamos viendo en esta definición, ¿sí? Agregando obviamente los residuos líquidos, por ejemplo, el líquido que sale, por ejemplo, del sistema sanitario de tu casa, los baños, etcétera, ¿sí? Y los residuos gaseosos, por ejemplo, cuando uno cocina o fríe algo en la cocina y se emiten gases, un residuo gaseoso, ¿sí? Entonces, la normativa peruana se va a concentrar en los residuos sólidos más que todo y va a separar los residuos líquidos en otras normativas de vertimientos, por ejemplo, ¿no? Y también, y el tema de los gases como emisiones. Sí, es un tema bastante amplio, pero quiero que podamos entender que muchas veces podemos complicarnos en entender los conceptos básicos. No tenemos por qué complicarnos. Yo cuando estaba en la especialización de la Complutense de Madrid, y ustedes saben que cuando uno recibe una capacitación del extranjero, les dan, de repente ustedes piensan que es una información pero muy diferente a la información que podamos encontrar de repente aquí en nuestro país, y ellos son de otro mundo. Y el detalle es que ustedes se van a dar cuenta que la información es la misma e inclusive más sencilla de entender. Y es porque no nos complicamos no se complican en el tema de definición de términos. ¿Qué es lo que hacen? Asemejan, o mejor dicho, tratan de entender lo que significa los conceptos a raíz de cosas prácticas de la vida diaria. ¿Sí? Por ejemplo, acabo de hacer eso con ustedes en este momento. He explicado la gestión de residuos a grandes rasgos, lo que significa como concepto, utilizando la imagen de la vivienda, por ejemplo, de la casa, donde ustedes están viviendo, donde ustedes están habitando. Y estoy aclarando de que la normativa peruana no dice residuos en total, dice residuos sólidos, gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Y no de alguna manera abarca todo porque lo separa para vertimientos y emisiones para lo que son líquidos y gaseosos. Como ya dije anteriormente, al inicio, los residuos industriales en este caso son aquellos que resultan de los procesos de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial. En el tema de una azucarera, por ejemplo, en donde estuve, habían bastantes residuos respecto a lo que es la fabricación del azúcar. Uno de ellos, por ejemplo, es el bagazo de caña. Terminábamos con grandes montículos de bagazo de caña, que inclusive teníamos problemas porque este bagazo empezaba a flotar en el aire, ¿sí? Y obviamente si flotaba en el aire y salía del espacio donde estaban almacenados, iban a traer problemas para la visibilidad de los trabajadores. De hecho, yo cuando hacía las inspecciones, sufría también con este tipo de bagazo que obviamente flotaba y se generaba bastante. Obviamente se valorizaba también, pero no era suficiente la valorización para todo el volumen que se generaba, ¿sí?
Ahora, antes no había tanta obligación de poder gestionarlos, pero ahora sí, tenemos fiscalización. Es decir, va a venir alguien, va a revisar el ambiente, el ambiente del trabajo, y va a haber residuos por ahí. Oye, ¿y por qué no has gestionado tus residuos? ¿Por qué no has administrado tus residuos? ¿Por qué están ahí tirados? ¿Por qué afectan a la salud de las personas o a la visibilidad, etcétera? Y entonces vienen lo que significan las multas, vienen lo que son, significan los reprendimientos, ¿verdad? Ahí donde ya la cara del dueño empieza a cambiar y empiezan a plantarle algo que no desea. Que claro está, en la realidad hay muchos factores que ocurren y que obviamente uno se va dando cuenta con el pasar del tiempo y por eso está la experiencia que necesitamos todos, aparte de la parte teórica. Por ejemplo, tengo entendido que estamos aquí en la especialidad de ingeniería industrial, necesitamos saber todo tipo de procesos. Y este es, por ejemplo, ese es el proceso de la fabricación de azúcar, ¿no? Junto con el tema de la generación de vapor y electricidad, ¿no? La caña obviamente empieza a ser procesada, molida, ¿de acuerdo? Luego se le agrega el agua en mi visión para poder obviamente tener acá una consistencia. Y después empezamos obviamente a volver a hacer esto con tal forma de que vayamos pasando de proceso en proceso y obtengamos lo que es el jugo de caña, filtrándolo para poder obviamente tener después al final lo que son los cristales de azúcar, los cristales, en esta parte de la cristalización, y tengamos obviamente todo lo que significa el producto azúcar final, para luego ensacarlo o envasarlo, ¿de acuerdo? Cada uno de estos procesos tiene sus propias implicancias, pero también tiene sus propias salidas. Es decir, voy a generar salidas, las cuales se determinan porque son residuos. Por ejemplo, si ven a usted, si me acompañan viendo esta parte, tenemos el bagazo de caña, ahí ponen bagazo final, eh, que excede a todo lo que tiene aquí. Obviamente vamos a usar realmente la fibra, pero va a quedar una parte que se denomina bagazo de caña. ¿Qué hacemos con todos esos montículos de cantidad de bagazo de caña? Pues tenemos dos opciones. Es un residuo, en este caso es un residuo de la parte de la molienda, ¿de acuerdo? ¿Qué hago yo con ese bagazo de caña que sale? Porque no es no es el azúcar, ¿sí? Y tenemos dos opciones, recuerdan, ¿no? Para gestionarlo. Yo lo que voy a hacer es, o lo dejo por ahí nada más en el medio ambiente, o lo ingreso a otro proceso, ¿sí? Y este residuo que no vale aparentemente nada, lo voy a aprovechar, le voy a dar valor. Y por eso se llama valorización de residuos, porque le estoy dando valor a algo. Basura, por ejemplo, no tiene ningún valor, pero ya al nominar el residuo y darle este uso, ya lo estoy valorizando, ¿sí? Valorizando. Se podría considerar que una basura es un residuo sin valor, en otras palabras. Este residuo de aquí, bagazo final, lo voy a ingresar a la caldera, va a quemarse en la caldera, son calderas, imagínense como un silo grande, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con un punto de ignición aquí va a prenderse. Y este calor, por una transferencia de calor, va a calentar un cuerpo, agua. Agua, obviamente, que se le ha quitado la dureza, ¿de acuerdo? También es un trabajo también dentro de la generación de vapor y electricidad. Se le quita la dureza, el carbonato de calcio, en este caso, ¿sí? Y él aumenta la temperatura de tal manera que al aumentar la temperatura va a aumentar la presión del agua y este vapor que se va a generar producto de todo este calentamiento va a mover turbinas, van a hacerlas girar y ese movimiento mecánico genera energía mecánica, genera energía eléctrica por el tema de los generadores. Y esa electricidad la usan ¿para qué? Para alimentar a todos los procesos que necesitan electricidad. Hay elementos que necesitan electricidad para poder funcionar. Entonces, el mismo residuo se utiliza para los demás procesos, ¿sí?
Y me encantaría mostrarles una foto cuando estoy en la fábrica dentro. Bueno, claro, es un poco prohibido debido a la parte del compromiso que se tiene con la empresa, ¿no? Pero esto es lo que pasa dentro. Y uno cuando está dentro se da cuenta y ve los grandes hilos y cuando se acerca, por ejemplo, a la parte del calentamiento por acá, entras a la cámara por ahí, a la parte de la zona y vas a ver que la temperatura se eleva, empiezas a sudar y te das cuenta que sí, efectivamente, hay bastante calor aquí y empiezas a notar estas cosas. Por eso que es importante tanto la parte práctica como que ustedes desde los ciclos ya donde le corresponde, que son los ciclos de séptimo, octavo, puedan también tener una experiencia, así sea corta, de poder visitar o tener unas prácticas dentro de cualquier industria o empresa, porque eso les abre también mucho el entendimiento respecto a estos temas. Acá tenemos otro residuo, miren. Este residuo se llama cachaza, ¿sí? En la filtración es como un lodo, ¿de acuerdo? Es prácticamente un lodo, un residuo semisólido de la filtración. Esto va girando, se va extrayendo la cachaza. Y luego, obviamente, pasa todo el jugo, que es líquido, al proceso de evaporación. Ya la cachaza queda acá en el camino y se genera otro residuo. Y muchos, y este es un problema, por ejemplo. Se ha querido usar la cachaza, por ejemplo, para simplemente tapar huecos en la parte de, un- de una, del pavimento, por ejemplo, como si fuera un lodo que se coloca ahí. Otros han querido hacer, y se está haciendo también, aprovechamiento como si fuera un fertilizante, porque tiene grandes cantidades de material orgánico, pero tiene otras implicancias también. Eh, Esto es motivo también de investigación. Miren las cosas y las oportunidades que hay. En Laredo, por ejemplo, han estado tratando de investigar, cuando yo estuve en ese momento, aprovechar esta cachaza para fertilizar, para fertilizante de los campos de caña de azúcar. Es decir, si utilizan este residuo que se genera aquí, ¿de acuerdo? Como fertilizante para los campos de caña de azúcar, ¿qué va a pasar? La empresa va a ahorrar en comprar fertilizante para los campos de caña de azúcar, en esta parte. Y de esta manera, se va a poder tener un ahorro para la empresa, ¿cierto? Y un beneficio. Entonces, investigar sobre esto es muy importante. De hecho, se sigue investigando todavía mucho más, no solamente para como biofertilizante. Y hay muchas alternativas también. Otro residuo que se emite de este proceso de fabricación de azúcar es la vinaza, ¿no? Que se me escapó por acá. Pero la vinaza, perdón, la vinaza es un residuo, pero de un proceso aledaño. Es el proceso de obtención de etanol, de alcohol, ¿sí? Ustedes de repente van a escuchar o van a saber de que en las fábricas de azúcar, un proceso, digamos, paralelo, anexo, es la destilación. Y ahí van a encontrar la fabricación de etanol. Y en la fabricación de etanol vamos a tener ahí un residuo llamado vinaza. Este residuo, por ejemplo, que es materia de mi tesis de maestría, en la evaluación de un proyecto para aprovechamiento, va a tener que, obviamente, ser también gestionado, porque se generan aproximadamente por cada litro o por cada metro cúbico de etanol producido, se generan 10 metros cúbicos de vinaza o de residuo. Entonces, si en un día entero o un día de producción se generan, por ejemplo, 10 metros cúbicos, perdón, de etanol, ¿no? Es el producto principal, se van a generar 100 metros cúbicos de vinaza. Y si lo voy por la cantidad de todo el mes, serían 3.000. Entonces, se está acumulando esa vinaza en los campos de la empresa, de una empresa en la que estoy ahorita trabajando, haciendo un trabajo externo, y hay un problema, porque esto ya genera incomodidad, por ejemplo, a pobladores aledaños, y es un problema ambiental. Entonces, hay que utilizar este residuo y valorizarlo. Y esa valorización depende mucho de las características del residuo. Vinaza, por ejemplo, es un residuo líquido. Es un residuo líquido que tiene alta cantidad de potasio.
Entonces se puede aprovechar para los campos, o mejor dicho, para poder fertilizar el suelo. Pero hay un problema con la vinaza. Y el factor del problema de la vinaza es su pH. Y me dirán, ¿pero qué es pH? Bueno, el pH es la medida de cuán ácido o cuán básico es un líquido, por ejemplo. Es un líquido, perdón. ¿Sí? Entre más bajo sea su pH, porque es de 1 a 14, de 0 a 14, perdón, entre más bajo sea el número, más ácido es, y entre más alto sea el número, de 7 para arriba, más básico es. ¿Qué importa eso? Sí importa, puesto que si tú le echas ácido a un suelo, vas a volver el suelo en características obviamente ácidas, y algunos cultivos no van a crecer. Igualmente con la parte básica. Entonces, todo eso demanda estudios y obviamente van más allá. Entonces, esta gestión es muy importante. Gestionar los residuos, aquellas cosas de que, si bien es cierto, no son el producto principal de la empresa, bien podrían generar ingresos adicionales o ahorros para la empresa. Ya está demostrado con el bagazo de caña, miren, porque ya se utiliza para quemarlo y generar vapor, y sí es rentable. Me permite ahorrarme en pagar por electricidad y lo genero yo mismo. Obviamente, se tiene que invertir al inicio, ¿no? De hacer un proyecto así, al inicio, ¿no? Fuerte, ¿no? Y después ya con el pasar del tiempo ya vamos recibiendo lo que significa ya los beneficios, ¿no? Y de repente tengo que invertir bastante al inicio, así como con nosotros tenemos en nuestra casa de repente un proyecto que queremos hacer, em, eh, por ejemplo, queremos poner un restaurante en nuestra casa o un restaurante en un local, tenemos que pagar el local, tenemos que ver por el agua a utilizar, tenemos que ver bastantes cosas al inicio, pero después con el pasar del tiempo ya tendremos ya el retorno de nuestra inversión de tal manera que ya vamos ganando ya a partir de ello. Para poder tener más claro esto, porque ya hice una introducción de esta manera, gestionar es otra cosa que tener control sobre algo. Yo gestiono algo, otro sinónimo es administrar. Yo voy a controlar algo en este caso. ¿Y qué voy a controlar? Si yo gestiono de residuos, voy a controlar los residuos. Si yo tengo un residuo, por ejemplo, me como un caramelo, tengo un residuo, ¿verdad? ¿Qué hago con eso? Voy a controlarlo y lo voy a depositar en un recipiente o lo tiro por la ventana, ¿no? Pero lo voy a controlar, yo voy a gestionar este residuo. Al decidir yo botarlo por la ventana, estoy gestionando este residuo. ¿Y qué he decidido? Botarlo por la ventana. Yo voy a controlar mi residuo, no se me va a escapar el residuo. Yo lo que voy a hacer es tratar de hacer y gestionarlo. Pero obviamente gestionarlo de manera correcta es lo que se tiene que hacer. Yo voy a controlar cada una de las cosas que van a interactuar con mi empresa o con un elemento, de repente conmigo mismo también. Por ejemplo, un trabajo, por ejemplo, un ambiente de trabajo, puede interactuar con varias cosas. El trabajo interactúa con las mismas personas, el trabajo puede interactuar con el entorno, es decir, con aquello que es el medio ambiente de la empresa misma, y también con el producto y servicio que elaboran o que sirven, producto y servicio. Si yo voy al tema de las personas, perdón, si yo voy al tema de las personas, van a ver que cuando ustedes interrelacionan el trabajo con las personas, se genera la seguridad de salud en el trabajo, ¿sí? La seguridad de salud en el trabajo. Y de ahí vienen los coordinadores de seguridad de salud, ¿no? En el trabajo. Si el trabajo interacciona con el entorno, es decir, si estoy emitiendo residuos al entorno, estoy emitiendo gases al entorno, estoy dando vertimientos al entorno, es decir, agua residual, por ejemplo, ya estoy en el tema de medio ambiente. Y si yo, por ejemplo, veo la parte del producto y servicio con el trabajo, estoy viendo ya la parte de calidad del producto, calidad del servicio. Y cada uno de estos genera dinero o hace perder dinero a la empresa. Al final, la empresa existe para generar dinero, ¿sí? Porque si no genera dinero, desaparece la empresa. Pero lo que se ha hecho no común nada más y que la empresa se ha concentrado nada más en ello, y lo cual es normal, es que se concentre solamente en la parte de la interacción trabajo con producto y servicio, ¿sí? La idea es que podamos enfocar ahora el trabajo con el entorno de tal manera que respetemos el medio ambiente y que este respeto también nos traiga beneficios a la empresa. Y eso se puede dar también, pero no se ve claramente. Obviamente los profesionales tienen que obviamente mostrar
esa ganancia a la empresa y que esto va a traer valor a la empresa. Y también la seguridad de salud en el trabajo, que es otro tema, ¿de acuerdo? Que las personas no se accidenten, por ejemplo, va a traer beneficios a la empresa. ¿Por qué? Porque evita multas. Y no solamente eso, sino también que las personas se sienten más seguras, y al sentirse más seguras trabajan mejor y producen más. Entonces, todo eso tiene que ver con el tema de la interacción con trabajo y personas. Yo, dentro de una industria, se debe controlar, por ejemplo, un residuo. Acá este residuo, por ejemplo, digamos un residuo acá, el bagazo en este caso, eh, lo puedo llevar, ¿no? Para quemarlo, ¿no? Eso va a interactuar con las personas. Oye, esto de aquí puede, el viento puede arrastrarlo y puede afectar los ojos de los trabajadores. Ya me metí en la parte de salud, ¿verdad? O de repente este bagazo de caña, este traslado de bagazo de caña, como son fajas que se transportan y hay un rodillo, de repente una persona que está por acá quiere meter la mano por acá, el rodillo, y ya se accidentó. Seguridad, ¿cierto? Entonces, todo se maneja en función de interacciones, ¿sí? Cuando llevé la especialización de gestión ambiental, todo se basaba en ello para entenderlo mucho más rápido, ¿sí? Ahí sale la seguridad de salud. Y es por eso que también hay especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Y más ahora con el COVID-19, que embarca lo que es la salud, porque el virus está en el aire, mejor dicho, el virus está en el ambiente, ¿de acuerdo? Y hay diversos mecanismos para el traslado del virus, que ya de repente ya conocen. Va a tratar también de esta interacción. Obviamente acá sería el elemento, ¿no? Este bagazo de caña también va a interactuar con el entorno, es decir, con el ambiente. Y necesitamos obviamente gestionarlo. ¿Sí? Así como voy a gestionar la seguridad y la salud, gestión de la seguridad, gestión de la salud en el trabajo, también debo gestionar los residuos. Ahora, no solamente gestionas los residuos, tú también gestionas todo aquello que tiene que ver con la interacción con el medio ambiente. Y también está el tema de los vertimientos, de las emisiones de gases, también está el detalle de que tú tienes que ver el tema legal también de todo esto, ¿sí? Y también, obviamente, plantear estrategias para poder, obviamente, protegerlo. Y también el producto o servicio, como ya les mencioné, el tema de la calidad. Y al final tienes que, obviamente, medir cuán satisfactorio, cuán contento está el cliente, ¿no? Qué, bueno, qué cliente está satisfecho con la calidad del azúcar que le estoy vendiendo o del etanol que le estoy vendiendo, etcétera, ¿sí? Entonces, cada industria tiene sus propias interacciones y sus propias características, ¿de acuerdo? Y así lo puedes tú poner acá, en este cuadrito, en vez de la caña de azúcar, tú puedes poner, por ejemplo, tu propia casa. Y tú dices, ya, personas, a ver cómo están, ¿están seguros? ¿Cómo están de salud? ¿Cómo interactúan con el medio ambiente? La calidad que producimos, ¿qué produce en mi casa? Hoy de repente es un restaurante, allá voy produciendo comida de calidad, ¿no? Y ahí están los denominados, ¿no? Seguridad, medio ambiente y calidad. Ustedes van a encontrar muchos diplomados así, ¿no? Seguridad, medio ambiente y calidad, ¿no? Y al final hay que medir todo para poder controlarlo también. Gestiono, en este caso estamos dentro del aspecto de la parte de interacción entre el ambiente y el entorno, en este caso la industria. ¿Dónde está ubicada la gestión de residuos? Bueno, cuando nosotros evaluamos ambientalmente la empresa, tenemos que simplemente concentrarnos en un concepto llamado aspecto ambiental, ¿sí? Aspecto ambiental es todo aquello que interrelaciona el proceso que vamos a estudiar, por ejemplo, la fabricación de caña, ¿no? Con el entorno. Pero va a haber aspectos ambientales de entrada, como por ejemplo, que yo tome del medio ambiente agua, tome del medio ambiente caña, porque la caña se fabrica en el medio ambiente. Recuerden que se cultiva la caña y demora unos meses todavía en poder extraer la caña. Y también voy a consumir energía también, porque todo esto necesita obviamente electricidad, etcétera, ¿de acuerdo? Para moverse. Todo eso viene del medio ambiente. Quieran o no, hay, quieran o no, se consume recursos del medio ambiente. Entonces, esos son aspectos ambientales de entrada. Y aspectos ambientales de salida, todo aquello que sale del proceso productivo. En este caso, puede haber un vertimiento de agua residual. Cuando lavan la caña, por ejemplo, tengo que obviamente lavarlo con agua y el agua va a arrastrar partículas de esto.
partículas. Esta cantidad de agua, que es mucha, que tengo que decirle que es mucha, arrastra las partículas que no son adecuadas, o mejor dicho, no van a pertenecer al proceso de la fabricación de caña, las elimina, las lava y obviamente pasan a otro lugar. Normalmente se utiliza para poder regar también, porque tienen alta cantidad de materia orgánica, ¿sí? Y la materia orgánica es aquella, obviamente, cuando ustedes dicen materia orgánica, allá, esto de acá tiene gran cantidad de carbono, de carbono. Y esto se puede utilizar para el suelo, por ejemplo, ya sirve para eso. Ya es un tema también amplio también que se puede ver también en la parte química. También podemos decir, de caña, ¿sí? Los rastrillos de caña, para generar energía, termino con una ceniza. ¿Qué hago con la ceniza? Bueno, por ejemplo, en la Nacional de Trujillo, o mejor dicho, en investigaciones, usan la ceniza que se obtiene, para poder generar otras cosas. De repente puedo generar carbón activado para hacer filtración, lo puedo utilizar para otro tipo de fines. La cosa es que se puede investigar de cada uno de los residuos y ver de qué forma podemos utilizarlo. No solamente de repente quemándolo tal mismo, aunque esto viene del tema de la incineración del bagazo de caña ya, ¿no? Pero tenemos que estudiarlo también. Y obviamente también está el tema de la generación de residuos general, ¿no? ¿Qué residuos genero yo a partir de esta? eh, Residuos industriales se pueden dividir, y aquí voy al tema de poder subdividir los residuos industriales, porque vienen de la industria, en no peligrosos y residuos industriales peligrosos. Los no peligrosos, claramente ustedes se pueden dar cuenta, obviamente, no son peligrosos, pero también podemos determinarlo también de que estos residuos se pueden manipular, es decir, tú puedes ir y lo puedes gestionar libremente para poder reutilizarlo, para poder transformarlo, para poder de repente lo pintas, lo vuelves a utilizar, etcétera, todo lo que tú quieras. Es decir, en otras palabras, el residuo no peligroso aún tiene vida, por así decirlo. Aún podemos hacer algo con él. Pero el peligroso no. El peligroso, por ejemplo, para determinarlo rápidamente, tiene que tener una o varias características que vemos aquí. Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico. Aquí vamos a ver en las palabras, las primeras letras de cada una de las palabras que dicen CRETIP con B, ¿no? Esa es la memotecnia para acordarme, nos acordamos de todas las características de los residuos peligrosos. Estos residuos corrosivos, ¿no? Por ejemplo, los ácidos, reactivos, ¿sí? Los elementos reactivos, los elementos que tienen una clasificación especial, explosivos, ¿no? Tóxicos, aquellos que van a inflamarse y buenamente prenderse, y los biológicos también, por ejemplo, restos óseos o restos, o restos humanos, por ejemplo, o animales, etcétera también. Entonces, estos residuos peligrosos ya no podemos hacer nada con estos ya. Lo único que podemos hacer con estos es simplemente llevarlos a disposición final. Pero ¿por qué? Dirán ustedes, ¿no? Y hay que preguntarse por qué, ¿no? Siempre que ustedes aprenden algo, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué se da estas cosas? ¿Por qué es que esto ya no tiene uso ya? Porque las características no permiten ese uso. Y la normativa te va a decir, esto de acá va directamente a disposición final en un relleno especial, relleno de seguridad. Yo no puedo dejar un residuo explosivo por ahí. Yo no puedo dejar por ahí, por ejemplo, un residuo explosivo es un explosivo, por ejemplo, que no es utilizado o que se vence. Oye, ¿qué pasa si es que alguien lo encuentra, enciende algo o lo explota? ¿No? Entonces, ¿qué hago con un tóxico que se ha vencido? No se ha vendido mi ácido muriático, por ejemplo, ¿no? Se convirtió en un residuo. ¿Qué hago ahora? Lo tengo que emitir, obviamente, como residuo, en este caso, según normativa, mediante una empresa operadora de residuos. Me va a entregar un documento llamado manifiesto y con eso yo evidencio ante la fiscalización que mi residuo se ha ido con una empresa autorizada, una ORS. Entonces, así como también los residuos industriales, también están los residuos hospitalarios, por ejemplo.
¿sí? En los hospitales tenemos bastantes residuos con peligrosidad biológica, ¿sí? También estos, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero sobre todo material biológico. ¿Por qué? Porque en los hospitales, por ejemplo, se realizan las intervenciones quirúrgicas y muchas veces, por ejemplo, una persona pierde una pierna, por ejemplo, y ustedes se preguntarán, ¿dónde termina esa pierna de la persona? Esa pierna que ha tenido que amputarle por un tema de enfermedad, por ejemplo, de elevado azúcar, como es la glucosa elevada, la diabetes. ¿Qué hacen con eso? Bueno, tienen que obviamente hacer un inventario y luego todo lo que significan ese tipo de residuos lo contratan a una empresa operadora de residuos sólidos y se lo lleva y te dan tu comprobante. Es decir, tu hoja, donde verifica ahí se ha llevado 2 kilos de residuo biológico. Punto. Cuando viene la municipalidad, cuando viene la OEFA, cuando viene la entidad fiscalizadora, tú le das el documento, le dices, mire, aquí yo he contratado, he gastado mi dinero y le he hecho llevar con esta empresa y ellos no tienen nada que decir porque obviamente tú estás cumpliendo con la normativa legal aplicable, ¿sí? Y así es con todo tipo de residuos, pero en los hospitales así más que todo esto parte biológica, que también obviamente hay otro tipo de residuos, se pueden aprovechar, pero estos no se pueden aprovechar normalmente. No que yo voy a llevar la pierna, por ejemplo, y hablo así, o un material óseo, etcétera, o voy a llevar un material tóxico y lo voy a quemar para aprovechar su calor, como el bagazo de caña. No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Al quemar, por ejemplo, un resto biológico, vas a generar diversos compuestos que la verdad son demasiado tóxicos para el aire también. Y no es aconsejable hacer eso. Imagínate quemar un explosivo. Imagínate quemar un residuo tóxico y los químicos que tiene. No puedo yo hacer eso. ¿Sí? Entonces, yo puedo gestionar completamente, o mejor dicho, ir más allá. Esta es una gestión de poder tenerlos de una manera en un relleno de seguridad y ahí termina su vida útil, pero estos aún tienen vida todavía. Pero ¿cuál es el problema? Si fueran residuos industriales o hospitalarios o incluso domésticos o municipales, de acuerdo que es otra clasificación, eh, muchas veces estos residuos no peligrosos terminan siendo dispuestos nada más, como si fueran peligrosos. Y aquí viene el problema, porque mayor cantidad hay de estos que de estos. Y los peligrosos se pueden reaprovechar. Lamentablemente, no hay una cultura en nuestro país, en el Perú, de reaprovechamiento de residuos. Y peor aún, no solo reaprovechamiento, tenemos que incidir a una economía circular. Ya vamos a ver eso más adelante de la economía circular, que ustedes de repente ya lo han escuchado antes, pero que está en auge en Europa y donde se está obviamente generando normativas netamente en la Unión Europea, ¿sí? Es decir, la economía circular de tal forma que ya no haya ningún residuo. Y te preguntarás, ¿y cómo voy a evitar que haya un residuo? Va a haber residuos, pero este residuo no va a quedar en un relleno sanitario o en el ambiente. Se va a recircular ese residuo al mismo proceso o a otro proceso que se pueda aprovechar. Vamos a hablar de eso después. Legalmente, eh, estos residuos industriales corresponden a residuos no municipales, ¿de acuerdo? No municipales. Los residuos del ámbito municipal o residuos no municipales, es decir, aquellos que no tienen competencia, es decir, la municipalidad no tiene nada que ver con estos, ¿ya? Los residuos industriales tienen que ver con esto, son aquellos de carácter peligroso, miren, no peligroso, ambos tipos, que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios. Comprenden los generados en las instalaciones principales y auxiliares de la operación. Esto con respecto a la parte de los residuos industriales que les estoy diciendo que vamos a concentrarnos en ellos. Y vemos que, por ejemplo, podemos emitirlos con la empresa, pero hay una restricción para estos residuos no municipales, según ley de integral de residuos sólidos. Hay una restricción. ¿Y cuál es la restricción? Obviamente la restricción tiene que ver con su volumen, que vamos a ver más adelante, pero también tiene que ver con que la empresa pueda gestionarlo de manera correcta. Ahora, ¿yo cómo gestiono mis residuos? ¿Cómo yo gestiono mis residuos en una industria, por ejemplo? ¿Cómo inicio a gestionarlos? Lo primero que tiene que hacerse, inclusive también en la parte de tu casa, por ejemplo, es saber qué tipos de residuos tienes. No es lo mismo que tú tengas puros residuos de papel, puros residuos eh, de cartón, puros residuos de vidrio o puros residuos de químicos,
que residuos, por ejemplo, anatomopatológicos como el tema de los hospitales, o de repente tienes residuos de bagazo de caña como la azucarera. Son residuos diferentes que comprenden una gestión diferente. Entonces, para poder determinar esto, y si tú, por ejemplo, vas a una empresa y no tienes ninguna gestión de residuos, lo primero que tiene que hacerse es una caracterización de residuos. ¿Qué vas a hacer? Vas a estudiar qué tipo de residuo tienes, lo vas a tener que apuntar, o mejor dicho, generar una información, una data. Tengo papel, tengo cartón, tengo vidrio, tanta cantidad. ¿Sí? Tanta cantidad. Obviamente vas a tener los pesos y vas a tener que hacer un cuarteo, es un estudio de un cuarteo, es decir, juntas todos los residuos en un solo montículo y luego haces un cuarteo, es decir, divides en cuatro partes iguales, sacas una parte y la demás la separas y esa pequeña parte otra vez haces un cuarteo y empiezas a trabajar así. De tal manera que al final te quedas con una pequeña parte representativa y estudias a ver cuáles son los pesos y los porcentajes. Sacas porcentajes y luego le multiplicas del porcentaje el inicial, el montículo que todo tiene, porque obviamente vas a pesarlo todo el montículo, cuánta cantidad tienes de residuos. Es un estudio de 7 días, 8 días en realidad, con el primer día que se descarta, y vas a tener obviamente los porcentajes y las características de los residuos que tienes. También se puede sacar cuánta humedad tiene cada uno de los tipos de residuos, vas a un laboratorio, lo pones en una estufa y le quitas la cantidad de humedad, lo pones a 100 grados, todo el agua se va a evaporar y se queda el residuo, ¿no? Y sacas la cantidad por diferencia de peso, porque vas a pesar el residuo antes y al salir de la estufa. Y así puedes tú caracterizar, es decir, vas a sacar cada característica de todos los residuos y tipologías, y así puedes tú gestionar ya. Si tengo mucho vidrio, obviamente tengo que gestionar la mayoría con función a ese vidrio, ¿no? El vidrio puede, por ejemplo, lastimar a los trabajadores que manipulan este vidrio, ¿no? Tengo que comprarles guantes, por ejemplo. Pero a la parte ambiental, digo, este vidrio tiene ciertos elementos que me pueden ser aprovechables para otro proceso, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, papel, mucho papel, ¿por qué no junto el papel y lo vendo a una empresa que hace papel, por ejemplo? O si tengo mucho cartón, ¿por qué no le vendo este cartón a una empresa que fabrica papel o cartón? Una empresa que también visité, que es una empresa de fabricación de papel, que ustedes también de repente ya también conocen, estaba reutilizando lo que significaba los residuos de papel, ¿sí? Para poder para poder utilizarlos como fuente también, para generar más papel. Es decir, en vez de utilizar la fibra, mejor dicho, el bagazo de caña, porque también usan el bagazo de caña para fabricar papel, le quito una parte del bagazo de caña y meto papel ahí reutilizable. Y también genera. Claro está de que este papel debe ser obviamente limpiado. La tinta, por ejemplo, si es un papel de cuaderno, puede afectar también, ¿no? Y en ciertas cantidades podemos reemplazar. Así se ahorran el bagazo, por ejemplo, para poder fabricar papel también, ¿no? Entonces, es la base para la gestión, es la caracterización de residuos. Podríamos ir a la base de la gestión también del tema de la parte de la personalidad del líder y todo ello, la parte administrativa también, del director del proyecto que se está ejecutando, ¿no? Pero para tener algo más claro en el aspecto de lo que significa el residuo mismo, tenemos que caracterizar, ¿sí? Y esto demanda un costo para caracterizar, no es tan así nomás, ¿no? Vuelvo a la misma imagen de la fabricación de caña de azúcar, que es la industria que hemos tomado como ejemplo, ¿sí? Tenemos el bagazo final y tenemos la cachaza y también la vinaza para la fabricación de etanol. Todo eso hay que gestionarlo, hay que llevarlo. Obviamente, yo voy a caracterizar mis residuos en la industria azucarera. Ah, ya. ¿Qué residuos tengo? Residuos de papel, 1%, residuos de cartón, 2%, sacos utilizados, por ahí 3% salen por ahí. Bagazo final, 50%, cachaza, 20%. Y se dan cuenta que hay residuos que son insignificativos y decimos, wow, entonces hay que aprovecharlos porque siempre se van a generar por todo el proceso productivo. Y viene la caracterización. Esto de aquí es una distribución por colores.
Si bien es cierto, por ejemplo, si yo genero bagazo de caña en grandes cantidades, no voy a colocarlo en un recipiente tan chiquito, ¿no? Pero para tener un orden y en general las industrias deberían usar esta clasificación nueva del 2019, miren, ha sido dada antes, un año antes de la pandemia de COVID-19 en Perú. eh, es dónde debo colocar mis residuos. Norma técnica peruana 900-058-2019, que necesitamos obviamente colocar papel y cartón en recipientes de este color. En recipientes de plástico, en vidrio, en el color plomo. Esto ha cambiado, miren. Ya antes era verde, han quitado el color verde y ahora es plomo. eh, Metal en recipientes amarillos. Orgánicos, aquellos que tú dejas al sol y se pudren, esos son orgánicos, con el tiempo, obviamente. Recipiente marrón. Los restos de comida, por ejemplo, cuando yo tenía que gestionar residuos en la empresa de ORS, también habían restos de plástico, de restos de comida. Tenían que ir, obviamente, si es de plástico, ¿por qué no va en la parte de residuo, perdón, del recipiente blanco? Se preguntarán, ¿no? Pero como es un residuo que no se puede separar de los restos de comida salvo que lo lave, pero como no lo lavaban y estaba mezclado todo ahí, tenía que ir a residuos no aprovechables. Y aquí hay un residuo que no se aprovecha, que esto ya va de frente a la disposición final. Dentro de lo que significan los aprovechables, este es no aprovechable, ¿de acuerdo? Junto con los peligrosos, no puedo aprovecharlos. Y aquí dice, no podemos reaprovecharlos, ¿de acuerdo? Ya vimos que el peligroso no se puede aprovechar de nuevo. Y el residuo, perdón, lo del contenedor negro tampoco, porque no puedo separar. Si lo puedo separar, lavar, por ejemplo, el plástico, lo voy al plástico, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo un residuo peligroso, como ya mencioné, también aceites usados, fluorescentes también contienen curio, las pilas también tienen elementos químicos en el contenedor rojo. Cuando vean estos colores, es el gajo gama de colores que debería haber en una industria. Algunos solamente tienen unos cuantos porque, por ejemplo, no generan vidrio, no tienen contenedor plomo. ¿Para qué si no generan vidrio? No tienen contenedor marrón porque no generan residuos orgánicos. Pero la mayoría que vas a ver es contenedor negro, contenedor azul, rojo. Esa es la totalidad de todos los contenedores. Ha habido casos en donde eh, han puesto multas por no tener esta clasificación de residuos en la industria. Y ustedes me dirán, ¿por qué exagerados? ¿Cómo es posible que hayan puesto multas, UITs ahí a las empresas por no tener sus tachos de colores, ¿no? O sus recipientes de colores? El separarlos es importante. Eh, las empresas siempre dicen, vamos a cuidar el medio ambiente y todo va a estar ordenado, ¿no? Pero ¿por qué es importante poder separar los residuos? Porque si yo los mezclo, no los puedo reaprovechar. Si yo meto, por ejemplo, plástico con el cartón, tengo que abrir, o mejor dicho, inspeccionar todo esto y separar el plástico con el cartón. No, Si yo pudiera, por ejemplo, como el marco tener así X. si yo pudiera, por ejemplo, poner solo cartón aquí, solo plástico aquí, solo vidrio aquí, yo puedo de frente hacer lo que significa el reaprovechamiento. Y les cuento, por ejemplo, un caso. Yo tenía a mi cargo también la gestión de residuos, ¿sí? Y se emitió em, una gran cantidad de lo que significa cartón y papel y cartón, ¿sí? De este contenedor azul, obviamente, a partir de que se acumulaba aquí, se llevaba a otro ambiente de almacenamiento, ¿sí? Y se acumulaban, porque obviamente las empresas no compran 2 kilitos, compran toneladas. Entonces, al acumularlo, ¿no? Yo confiando de alguna u otra manera en que se va solamente a colocar papel y cartón aquí, bueno, vamos a venderlo, ¿no? Los 2 toneladas. Y como son grandes cantidades, obviamente solamente se acomodan en el camión, en el vehículo y se lo llevan y vendemos. Cuando pasó el tiempo, al día siguiente nada más, hacen una pequeña llamada, ¿no? Entonces, tú, ¿no? Y se quejan de que en esas 2 toneladas de cartón y papel había 200 gramos de plástico, o mejor dicho, 200 kilos de plástico, perdón, ¿no? Entonces, en otras palabras, le vendí 1.800 kilos
de papel y cartón y 200 kilos de plástico. No le vendí 2000 kilos de papel y cartón como habíamos quedado. ¿Por qué? Porque habían mezclado a la segregación, que se llama segregación de residuos, colocar los residuos aquí. Entre los cartones y papeles estaba el plástico metido por ahí, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que se haya pasado eso? Es que son grandes cantidades. Y a veces tendríamos ahí, podemos ver, antes de venderlo, hay que revisar. Problemas con el cliente. Ah, ya, pasó el residuo, ya. Tenemos obviamente que, problema grande, tenemos que devolver el dinero, no tenemos que, no le vendimos 2000, le vendimos 1800. Entonces, la importancia también de poder llevar un orden también de los residuos y poder saber cómo tenemos para poder también gestionarlo, porque podemos llevar un control. Ahora, la norma te obliga a ver el control de generación de residuos. Tú vas a llevar el control por medio de repente un Excel, de repente eh, un software que puedas tú almacenar la información, de repente semanal, ¿no? Yo lo almacenaba, por ejemplo, diario, y tú puedes tener, digamos, una generación de residuos o un reporte de generación de residuos diario o mensual de lo que tú generas en una industria o empresa, ¿no? La línea de lo que sigue un residuo en su vida es, una vez que se genera el residuo, tiene que segregar, ya sea bien en un recipiente o bien en un lugar adecuado para su segregación. Segregación es colocar el residuo, ¿de acuerdo? Una vez que se coloca el residuo, va al almacenamiento primario, es decir, los contenedores son su almacenamiento primario. Contenedores chiquitos, grandes, del tamaño que fuera adecuado para la generación, porque pueden ser varios kilos, etcétera. El transporte interno de estos contenedores, por ejemplo, llega a un almacenamiento intermedio, algunos no lo tienen. Un almacenamiento intermedio puede ser, por ejemplo, un cuarto o un ambiente, de acuerdo, donde se almacenan temporalmente, y digo temporalmente porque no se almacenan en grandes tiempos, porque el almacenamiento final vendría a ser ese almacenamiento con tiempo. ¿Por qué? ¿Y por qué hay un almacenamiento final? Porque tenemos que esperar que venga la empresa privada de residuos a transportar este residuo, ¿sí? Debemos contratarlo y en mi caso, por ejemplo, tenía que esperar que se acumulen los 2 toneladas de papel y cartón. Si no, no puedo vender, no me aceptan más de 2 toneladas, 3 toneladas de papel y cartón. Tenía que esperar y almacenarlo en el almacenamiento final. Una vez que yo hago esto, ya puedo transportarlo externamente a la empresa y yo puedo valorizarlo o bien puedo transportarlo a disposición final. O mejor dicho, contratar a alguien para que lo transporte a disposición final. ¿Sí? Esta última parte de transporte externo, valorización y disposición final, lo puede hacer una empresa EORS. ¿Por qué? Pueden hacer la comercialización, que vendría a ser la valorización, o la disposición final. ¿Sí? Eso vendría a ser esto de acá. Aspectos obligatorios para los generadores no municipales. Por ejemplo, también hay para generadores municipales. Los municipales, por ejemplo, estamos nosotros, las viviendas. Pero los municipales, por ejemplo, tienen aquí, dice, los generadores no pueden, y ahí viene la restricción, no podrán entregar los residuos sólidos similares a los municipales, es decir, aquellos que no son peligrosos, los no municipales, los industriales, ¿de acuerdo? Pero en un volumen de hasta 150 litros diarios. ¿No? 150, si fueran más de 150 litros diarios, no pueden entregarlo esto al camión de la basura que pase. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, esto es acá, ¿qué me parece? La cosa es que ellos emiten residuos. Si este residuo supera los 150 litros diarios, ellos no están obligados a llevarlo, sino que más bien que la empresa misma que genera este residuo está obligada más bien a contratar una empresa operadora de residuos para que se lleve esto. Obviamente, miren, aquí se encuentra prohibida la mezcla con residuos peligrosos. Ha habido casos también en donde dicen los residuos peligrosos sí o sí, por ser no aprovechables, se tiene que obviamente llevarse a una disposición final. ¿Y quién lo puede llevar? Solamente una empresa operadora de residuos. Entonces, como eso solamente puede pasar, entonces ha habido vivezas en donde han mezclado los residuos no peligrosos y por ahí han metido los residuos peligrosos para que pasen por ahí, ¿no? Y se le lleve el camión de la basura. Como no excede los 150 litros, por ahí lo voy a meter en mi residuo peligroso y no pasa nada. No tengo que contratar a nadie. Y eso obviamente ha pasado también. Y
también se tiene una pena también por ello, si obviamente se descubre. ¿Cuáles son las obligaciones? Aquí, por ejemplo, las empresas pueden tener un instrumento de gestión ambiental. ¿Qué es esto? ¿Qué es este instrumento de gestión ambiental? Es aquello que la empresa, por ejemplo, puede o realiza, normalmente lo terceriza, es decir, le dice a una empresa externa que lo realice, muchas veces al inicio de simplemente construir, por ejemplo, una planta, ¿no? Un instrumento de gestión ambiental, por ejemplo, es un estudio de impacto ambiental. Yo voy a tener acá una planta, por ejemplo, de fabricación de azúcar. Ya, voy a hacer mi estudio de impacto ambiental previamente a eso. ¿Qué hago? Entonces voy a evaluar si la construcción de la planta, cuánto va a afectar al medio ambiente, si mis procedimientos van a afectar al medio ambiente. Todo eso lo tengo que estudiar y luego poner compromisos. Si yo, por ejemplo, voy a emitir agua residual con alta cantidad de materia orgánica de mis procedimientos de fabricación de azúcar al medio ambiente, yo tengo que comprometerme dentro de mi estudio de impacto ambiental que en los próximos 5 años yo voy a hacer una de agua residual, ¿no? Y lo voy a cumplir. OEFA va a venir en 5 años, porque tú has prometido en 5 años poner una planta de tratamiento de agua residual y te va a fiscalizar. ¿No tienes tu plan de tratamiento de agua residual? Ya, multa, UITs, procedimiento administrativo sancionador. Empiezan los problemas. Apela a la empresa, la OEFA responde, generas más, etcétera, y hay más observaciones, y no por cumplir solamente ahí, ya, pues ya pierdes ahí, ¿no? Hay otro instrumento que se llama, ¿cuál es? El PAMA, el Programa de Adecuación Medioambiental. Este PAMA, por ejemplo, a diferencia de ley IA, el PAMA se hace para las empresas que ya iniciaron sus actividades, ya construyeron todo y no han hecho un estudio de impacto ambiental, ¿sí? El caso de Laredo, por ejemplo, tiene un programa de educación medioambiental, por ejemplo, un PAMA. Y en el PAMA hay compromisos que ellos mismos se han comprometido a hacer. Obviamente lo han tercerizado, pero ellos tienen que aprobarlo, ¿no? Y lo han presentado y han aprobado EFA, entonces ahí ya, perdón, han aprobado el sector competente, en este caso produce, y ya ha pasado un tiempo y tienen que obviamente cumplir con los compromisos. Uno de los compromisos, por ejemplo, de Laredo es tener una planta de tratamiento de agua residual, que hasta la fecha que donde yo estaba aún estaban todavía viendo la construcción y tenían unos años nada más para que cumplan con el compromiso. Entonces, normalmente, por ejemplo, una empresa de repente no tiene un IGA. Digamos que no tiene un IGA y lo va a generar después, ¿no? Están obligadas a manejar sus residuos que generen teniendo en cuenta lo establecido el artículo 55, es decir, a cada uno de las tipologías, ¿de acuerdo? Acá les decía del tema de la generación, conducir un registro interno de generación y manejo de residuos sólidos. Es decir, cuánto genero el 29 de septiembre de 2021, el 30 de septiembre de 2021, en el mes de septiembre de 2021, cuánto generé en agosto de 2021, qué tipo de residuos se generaron. Entonces, para eso tengo que ir llevando un conteo. Yo hacía, por ejemplo, que cada vez que cada área de la empresa generara un residuo, lo pesaran, porque en el ingreso de los residuos hay un papelito, hay que notar, hay una balanza. Hay que ver cuánta cantidad y qué tipo de residuos estamos almacenando para luego, obviamente, gestionarlo bien. Aparte de eso, hay que contratar, miren, una EORS para manejo de residuos sólidos. Claro está que estos van a ser para residuos, si es que mis residuos, mis residuos aprovechables, o mejor dicho, los residuos que no son peligrosos, exceden los 150 litros, entonces yo tengo que contratar una EORS, pues, ¿no? Y obviamente tengo que los peligrosos, obviamente sí o sí, traer una EORS, si no me expongo a multas. Cuando venga la UEFA o cuando venga Produce o cuando venga la municipalidad, yo tengo que brindar las facilidades, ¿no? A veces casos en que lo dejan afuera de la puerta de la planta, por ejemplo, y no los dejan entrar. Multa también hay una multa específica para los que no dejan entrar, ¿no? Al igual que en la seguridad, también se el trabajo cuando viene em, la empresa fiscalizadora. Ha habido casos donde dicen, no, 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 ahí está la fiscalizadora, no, no, cierren todo, no dejen entrar. Y eso también lo apunta el fiscalizador y le pone una multa por no hacer ingresar a la persona al fiscalizador cuando viene a revisar. Eso está tipificado también.
Tenemos que adoptar medidas de restauración y rehabilitación y reparación y compensación ambiental. Cuando uno ya hizo un daño, está obligado a resarcirlo. Está obligado a resarcirlo. ¿Sí? La empresa, las azucareras tienen muchos problemas con el tema de la quema de caña de azúcar, porque la quema facilita el recojo de la caña de azúcar. Pero ya, por ejemplo, la AERO estaba implementando el tema del cosecha en verde, es decir, utilizar maquinaria que corte la caña de azúcar y la recolecte, de tal manera que ya no quememos caña de azúcar, sino que recolectemos por medio de maquinaria. Pero el problema es siempre, el problema es la inversión de gestión. Miren, primera opción de gestión. No voy a disposición final. Si puedo valorizarlo, lo primero que tengo que hacer es valorizar y implementar estrategias para que esta valorización se dé. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, estas obligaciones ya se nos está dando una vía de acceso a lo que significa la economía circular. Yo tengo que valorizarlo sí o sí antes de poder disponerlo. Obviamente, si es un residuo peligroso, no lo voy a poder valorizar, ¿no? A menos que obviamente hagamos una investigación y veamos que sí es valorizable, etcétera, ¿no? Pero un peligroso para lo que es la obligación de la parte legal, hay que simplemente disponerlo. Pero si se puede valorizar, hay que hacerlo. Ya no que tengo mi plástico, ya lo boto a la basura, no. No, tengo que buscar gestionarlo, como les mencioné al inicio, y buscar de que este residuo sea valorizado. Ahora, si las empresas tienen un PAMA o un EIA, por ejemplo, ellos, aparte de todo esto, se va a adicionar también la parte de que tienen que presentar la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no municipales, declaración anual de manejo de residuos sólidos, y lo tienen que ingresar en el SIGERSOL, que es una plataforma, ¿de acuerdo? En internet, con un link donde las empresas ingresan con un usuario y contraseña e ingresan su información. Hasta el momento están haciendo una gestión mixta, es decir, la entidad competente está mencionando de que simplemente ingresen la información a Sigersol porque antes aún recién estaba empezando y también generen también el papel. La idea de Sigersol es que nosotros, este es un papel, ¿de acuerdo? De 4 páginas. Mejor dicho, perdón, de 2 páginas, pero depende de cuántos residuos tengamos. Y el manifiesto, por ejemplo, si es un documento de 4 páginas. Y lamentablemente, por ejemplo, en la empresa donde estaba, los manifiestos abundaban de todos los residuos que tenemos, porque es una empresa operadora, ¿no? Junta todos los manifiestos de todas las empresas e imagínense cuánta papeleo había. Entonces, para evitar ese papeleo, que también es un residuo, ¿sí? Se creó el Sigersol de tal manera que también, aparte de gestionar los residuos bien con el papeleo, disminuyamos el consumo de papel, porque disminuir el consumo también es parte de la solución del problema. Si no consumimos mucho papel, generamos menos papel de residuo, ¿de acuerdo? Entonces se implementó esto y están haciendo esto actualmente, ¿no? Hay que asegurar disposición final de residuos sólidos, asumidos en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos, que es parte también de la EIA, incluir plan de minimización y manejo de residuos sólidos dentro del IGA, mire aquí está el IGA, ¿no? Ahí tenemos que todo irlo a la valorización, la prevención, minimización o valorización de residuos. Tenemos que considerar todos los cambios que hay en el IGA también, y si de repente mi actividad productiva cambia, de repente ya no uso bagazo de caña, uso papel reciclado, tengo que volver a actualizar lo que es el IGA acá. Y en caso de que se encuentren ubicados en zonas de infraestructura de residuos sólidos, debe establecer e implementar alternativas de gestión. Todo, todo, todo guiado hacia la valorización de residuos sólidos. Es decir, esta de acá, las leyes últimas en respecto a residuos, vienen a propender, o mejor dicho, llegan a encauzar todo hacia valorización. Es decir, ya no más directamente solamente disposición final. Si tienes plástico, sí o sí tienes que a valorizarlo. Si tienes cartón, sí o sí tienes que valorizarlo. Las empresas manejan diversos tipos de documentos. Como ya mencioné ahí, plan de emisión y manejo de residuos sólidos no municipales, declaración de manejo de residuos sólidos por tipo. Acá, por ejemplo, tengo una declaración de manejo de residuos sólidos de una dental, ¿sí? Vendría a ser, hay residuos hospitalarios. Si se dan cuenta aquí, tenemos
el volumen generado y todo lo que se emite, la peligrosidad. Acá hay un ingeniero responsable, bueno, acá está mi nombre, el de la empresa, del local, etcétera, ¿no? Y ahí se va declarando lo que tú emites. Y el manifiesto, obviamente, que es un documento más largo todavía, donde ya es parecido a la declaración, pero donde se va a emitir también inclusive los datos también de vehículo, por ejemplo, que transporta el residuo. Ahora bien, el Sigersol, por ejemplo, es el Sigersol que acá está la página. Hay dos tipos, ¿no? Como les decía, no municipal, industrias, ¿de acuerdo? Hospitales, etcétera. Y la municipal, que está a cargo de las municipalidades, que obviamente recogen residuos hospitalarios. Perdón, domiciliarios, perdón, domiciliarios. Entonces, ellos también tienen que ingresar aquí y emitir sus informaciones también de generación de residuos. Y cada empresa, ya ha habido una capacitación el año pasado y el año pasado, en donde han recibido también su propio usuario y contraseña para que ellos ingresen acá la información. ¿Qué se quiere buscar con esto? Que se disminuya la generación de papel, de manifiestos, etcétera, y también de que la información pueda llegar a las entidades o a las autoridades, de tal manera que tengan la cantidad, por ejemplo, de generación total de todo el Perú, por ejemplo, o de una región, y de esa manera gestionar. Recuerden, en otras palabras, están caracterizando todos los residuos de todo el país, como si fuera una caracterización, ¿se dan cuenta? La primera base de la gestión, ¿no? De tal manera que le das información a la autoridad para que ellos también gestionen desde su punto de acción todo ello. Si ven que de repente hay bastante generación de vidrio, por ejemplo, en una región, aquí podemos, digamos, recomendar o hacer una valorización de residuos de vidrio, pues, ¿no? Entonces, ese es el asunto con esto. No hay que complicarnos más las cosas. De hecho, hay un residuo especial, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los aparatos eléctricos y electrónicos, tu televisor, tu laptop, tu cargador, tu celular, están mezclados de acuerdo con varios elementos de plástico, de, de, de metal, ¿de acuerdo? Está la pila también ahí de tu propia, la batería de tu propio celular, etcétera. Pero la normativa, que es otra normativa aparte de Ley Integral de Residuos Sólidos, te dice que hay una responsabilidad extendida del productor, es decir, el productor de este aparato eléctrico y electrónico es responsable hasta la finalización de la vida útil de este aparato. De repente ustedes no lo sabían, pero de repente aún esta ley, este reglamento aún no se ejecuta al 100% en el Perú. Pero hay problemas en el mundo por la basura electrónica. Hay problemas en el mundo por la basura electrónica, ¿sí? Un dato más, los RAE no se donan, se deben emitir y se deben devolver al productor. O mejor dicho, colocarlo en un lugar donde se almacenan, o mejor dicho, recolectan autorizados. Acá en Trujillo hay dos, em, pero no están tan habilitados por el tema de la pandemia, como que se ha suspendido, pero siempre hay lugares donde podamos colocar. Exactamente. Este es el número de decreto supremo 009 de 2019, la prueba de régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Recuerden, miren, hace 2 años, nada más, reciente. Los tipos de RAI, ya les mencioné. Tenemos un montón de residuos y a veces de repente compramos celulares cada año y generamos residuos, generamos residuos. Hay una aplicación también que que ha emitido el Ministerio del Ambiente, en donde podemos obviamente ubicar los lugares donde podemos reciclar o entregar estos residuos también para que obviamente se gestionen. O en determinado caso también puedes gestionarlo con el propio generador del aparato eléctrico electrónico. Al continente africano lo han usado como paradero de residuos electrónicos. O sea, los que fabrican más Europa, ¿no? Llevan y cada uno de los residuos que ya no se utilizan, los llevan y utilizan una parte del continente africano para poder hacerle parador de basura electrónica en grandes cantidades. Y esto obviamente se ha debatido también.
Hay residuos aprovechables, como también residuos no aprovechables, como ya mencioné, y esto para terminar ya, ¿sí? No puedo yo aprovecharlo más, ¿de acuerdo? Pero de repente con algunos estudios yo puedo aprovecharlo. Por ejemplo, huesos o por ejemplo, materiales como las espinas de un pescado, por ejemplo, lo que queda fue de comer pescado. De repente lo puedo utilizar. A ver, ¿qué contiene estos materiales para ver si lo puedo utilizar en otro proceso? Tal vez, ¿no? Pero muy posiblemente la mayoría no tienen un aprovechamiento total. Por ejemplo, papel higiénico no los puedo, después de usarlo en el baño, no los puedo separar también, pero tal vez con un proceso químico sí, pero en primera instancia en nuestra casa no, ¿verdad? Entonces son cosas que uno necesita ir entendiendo y yo animo a cada uno de ustedes a empaparse más de esta información y sobre todo a este tema, el tema de la economía circular. Hemos visto, o mejor dicho, ya hemos visto que normalmente lo que se hace de la revolución industrial es el tema de la economía lineal, es decir, yo extraigo del medio ambiente, lo produzco en mi fábrica o lo produzco en mi lugar de trabajo y una vez que produzco, tiro lo que sobre, ¿sí? Es como que yo compro mi celular, ¿sí? Lo utilizo, se me cayó el celular, lo arreglo todo, ¿no? Pero una vez que ya no veo que es muy rápido, se empieza a trabar, lo voy a tirar, pues, ¿no? Pregúntese usted, ¿dónde están sus celulares, por ejemplo, antiguos? ¿Dónde quedaron? ¿Lo tiraron a la basura? ¿Lo regalaron a alguien? ¿Esa persona a quién lo pasó? ¿A dónde terminó ese residuo? ¿Dónde terminó ese celular usado? Y por producto de ello tenemos grandes cantidades de residuos de celulares, por ejemplo, que son residuos electrónicos. Pero ¿qué sería que, por ejemplo, si todo, todos los procesos productivos se puedan formar a partir de la economía circular, inclusive también el tema de la vivienda, donde están viviendo ustedes, donde están habitando ustedes? Cada vez que tú saques un celular, porque los elementos del celular vienen del medio ambiente, recuerden eso, el plástico, el metal, yo produzco el celular y yo lo voy a utilizar el celular, pero voy a hacer que este celular reingrese de tal forma de que el productor los separe los elementos del plástico, del metal, de la batería, etcétera, y los vuelven a poner al proceso productivo para generar otros celulares. ¿Qué hice aquí? Evité el residuo y evité que extraigan más metal, extraigan más plástico del medio ambiente. ¿Ven? Es un beneficio doble. Aparte de evitar el residuo, que va a generar un volumen en contaminación de suelo y obviamente los espacios y todo ello, también minimizo el consumo de recursos del medio ambiente. Y ya no consumo tanto el medio ambiente. En vez de estar consumiendo metal, ya no consumo metal porque los metales vienen de un celular antiguo. Por eso es que el residuo electrónico, por ejemplo, puede volver al productor y el productor tiene una cultura o un programa de reciclaje o de reutilización, de tal manera que se tome la molestia de separarlo y poder obviamente meterlo nuevamente al proceso productivo. Aquí tenemos un buen libro que ustedes podrían leer también y créanme de que si bien es cierto la práctica tiene que hacerse, pero todo pasa a partir de que ustedes se empapen de conocimiento y la pongan en práctica. Y para eso, mientras llega ese momento, siempre es aconsejable poder informarse y empaparse del conocimiento. Hay un libro llamado Economía Circular de Ignacio Belda Eris del 2018, en donde ustedes van a poder tener un panorama amplio de lo que significa la economía circular actual. Es un libro muy actualizado eh, y que les va a dar, obviamente, por ejemplo, cómo yo puedo reutilizar o utilizar nuevas vías de aprovechamiento. Bueno, voy a usar un ecodiseño, voy a utilizar otros modelos. Por ejemplo, se está planteando que todo lo que ingrese se reaproveche, por así decirlo, los residuos, imitando a la naturaleza, imitando a ciertos animales que hacen, que con sus residuos hacen algo que los vuelven a utilizar, que se llama biomimesis, ¿no? Imitación de la parte biológica, ¿no? Que es algo muy interesante.
y que ustedes ingresan a internet van a encontrar información sobre eso. Pero claro está, en nuestro país, por ejemplo, demanda bastante generación de investigación en estos detalles y obviamente mucha voluntad política, pues, ¿no? Y porque hay intereses también, que bueno, es un tema ya aparte también, pues, ¿no? Pero sí o sí esto se va a ir generando porque ya como les dije al comienzo, en Europa se está generando mucho estas políticas en la Unión Europea. Bien, eso como un marco de gestión de residuos industriales, como uno de los tipos de gestión de residuos, que obviamente hay más tipologías, falta hablar de la gestión de residuos hospitalarios, de los hospitales, los residuos municipales mismos, ¿no? ¿Qué obligaciones tienen las municipalidades con esto? Los residuos de la construcción también es otro tema también, los escombros que quedan, quién tiene autoridad sobre eso, cuánto podemos generar, cómo lo podemos reaprovechar. Es un tema amplio y obviamente también están los residuos líquidos, los residuos gaseosos, pero he intentado darles un panorama amplio para que ustedes se interesen en el tema y vean de que hay bastante por hacer aquí y que la gestión no solamente es en el papel, sino también en la cancha, ¿no? Buscando alternativas en la investigación también para poder solucionar. Bueno, eso sería lo que he preparado. No sé si de repente hay alguna pregunta o duda que pueda absorber en este tiempo, tal vez. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su participación el día de hoy. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Chicos, con total confianza pueden dejar sus preguntas y nosotros estaremos leyéndolas para que sean respondidas. O si desea, pueden activar sus micrófonos y nuestro ponente encantado responderá dichas dudas. Sí, eh, ahí vi una pregunta de Lisette, gracias. Eh, ¿Qué tipo de problemas existen por la basura electrónica? Podemos de alguna manera tener un problema de la basura electrónica porque si tú no imaginas tener a tu celular, eh, eh, bueno, tu batería, por ejemplo, de tu celular, ellos, estos químicos, ¿no? Contienen químicos. Si tú, por ejemplo, lo entierras o que es lo aconsejable, podrías de alguna manera cambiar las características del suelo. Cuando tú colocas un químico que el suelo no ha estado acostumbrado a procesar, tú afectas en la naturaleza original de este suelo, ¿sí? Es lo que pasa también con los pesticidas, ¿no? Los pesticidas son para, mm, para proteger, por ejemplo, el tema de la siembra, y yo necesito que las pestes no afecten mi siembra, entonces voy a poner pesticidas. Pero este pesticida, que es inorgánico, que es químico, va a caer a mi suelo y lamentablemente lo va a afectar el suelo, porque son químicos creados en laboratorio, no son elementos naturales. Hay tesis también y hay investigaciones que están buscando pesticidas orgánicos. Entonces, si tú pones, por ejemplo, acumulas laptops, computadoras, celulares acumulados en un solo lugar, contaminando el suelo, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, esos elementos químicos van a ir cayendo al suelo por la degradación misma. Y obviamente tendríamos un problema, tanto de espacio, de contaminación del suelo, como que el del lixiviado también del mismo producto químico, porque tus elementos son productos químicos, por así decirlo, ¿no? La batería, por ejemplo. Obviamente aparte de la parte de la visión, ¿no? Nadie le gusta ver una, un paisaje con residuos alrededor, ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces también. Por ahí podría haber el tema del problema con la basura electrónica. Y obviamente se genera bastante cantidad. Ustedes solamente miren lo que ustedes consumen. Normalmente lo cambian al año. Bueno, a Dios gracias tengo mi celular aquí y lo tengo ya 1 año y 9 meses, ¿no? Pero el punto sería de que si ustedes dejan de utilizarlo por cualquier motivo que sea,
lo dejen en un lugar donde puedan reutilizarlo. Es difícil en el Perú, sí, es difícil en el Perú, pero hay lugares. Gracias, Lisette, por la pregunta. Sí, Listo, profesor. ingeniero. Buenas tardes. Tengo otra pregunta, de hecho. Me agradó su charla y es muy bonita y muy informativa realmente porque se desconoce bastante en el país que se reaproveche, ¿no? Precisamente toda esta basura que generamos y que las grandes empresas generan. Me recordó también mucho a las empresas mineras que no saben, básicamente no son responsables de la basura que ocasionan y hay bastante que hacer Sí. realmente en todo ese aspecto. Pero mi pregunta más que todo es, eh, ¿qué tendría que tener un estudiante que quiere estudiar esta carrera? A ver, la carrera de ingeniería ambiental. Sí, sí, Ah, precisamente correcto. eso. Mira, va a depender mucho de lo que quieras dedicarte, porque hay bastantes ramas en las que podrías tú especializarte. Si te gusta mucho, no creo, pero si te gusta mucho el papeleo, puedes hacer gestión netamente y solamente gestión. Pero yo tengo la idea de que la gestión debiera acompañar sí o sí de investigación, ¿sí? El perfil, obviamente tienes que ser una persona que mire más allá de las cosas, no solamente mires la parte del papel, lo que te digan, sino veas más allá. Que cuando veas, por ejemplo, un residuo, veas una oportunidad, por ejemplo, ¿sí? Que tengas la Bastante, noción, sí, bastante proyección, supongo. correcto, así es, correcto. No dar las cosas por sentado. Creo yo que esa es la idea. Porque si las das por sentado, nada va a cambiar, ¿no? El ingeniero ambiental necesita buscar alternativas, alternativas de solución. Y claro está de que muchas veces como ingenieros pues, nos podemos frustrar porque algunas barreras existen al nivel político, ¿no? Y hay aspectos en donde no podemos ingresar. Sin embargo, queda la esperanza que mediante la investigación podemos dar alternativas para que estas alternativas se puedan tomar en algún momento. Y ir trabajando eso en propensa, obviamente, al final es el objetivo, proteger el medio ambiente, ¿no? ¿Y por qué el medio ambiente? Porque obviamente es donde vives, ¿no? Es algo que a veces, de repente algunas personas en los grandes poderes, digamos, no lo comprenden y se puede entender de que por las grandes cantidades de dinero que obtener, ¿no? Y ahorrar, no hacen las políticas que incluso lo pueden incluso prometer en las campañas políticas. Eh, pero un ingeniero ambiental debe siempre proveer en todo lo que esté, ya sea en gestión, ya sea en investigación. Y yo en mi caso, por ejemplo, quiero gestión e investigación combinada, ¿no? Ya sea en aspectos de suelo, aspectos de la contaminación del aire, en aspectos del tema, e incluso el tema a futuro que son las energías renovables, que ya hay, pero en el Perú no se desarrolla mucho, son interesantes, son muy interesantes. Y lo que se necesita, obviamente, es generar, sobre todo investigación. En Europa se genera mucho, en el Perú se genera también, pero no tanto. Cómo quisiéramos, ¿no? Que la investigación acá se genere para que nosotros mismos podamos proveer, por ejemplo, patentes, ¿no? De elementos que podamos incluir en la industria para proteger el medio ambiente, ¿no? No sé, un robot, por ejemplo, en forma de una planta que pueda de alguna manera proteger los residuos o pueda transformar los residuos en otra cosa o algo diferente, ¿no? En vez de utilizar metales, usar otro tipo de material, pero para eso hay que investigar y hay que tener obviamente ese espíritu para ir hacia adelante y no desfallecer, pues, ¿no? Y obviamente tener ese espíritu investigativo. Básicamente eso. Entiendo, muchas gracias. Otra pregunta también eh, sería, ¿qué, ¿en qué consiste la carrera de ingeniería ambiental? Es decir, básicamente, ¿qué cursos se tiene que llevar? ¿Qué se debe de aprender? Así, de Sí, manera general. bien, gracias por tu pregunta, sí. ¿Qué curso se debe aprender? Bueno, cuando uno entra a una carrera de ingeniería, tiene que obviamente tener una base en los que son las matemáticas y es el cálculo. Bueno, básicamente para que tú tengas obviamente apertura para otro tipo de ciencias.
Mire, el ingeniero ambiental debe saber de todo un poco en realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me ha tocado aprender, por ejemplo, el tema de ingeniería de materiales. No soy un especialista, pero tengo que aprender de ello. Tengo que aprender también el tema de la parte médica en el tema de los residuos, porque tengo que saber qué tipo de residuos voy a poder gestionar. Tengo que saber también la parte de la georreferenciación, porque cuando tengo áreas degradadas de residuos, tengo que saber cómo georreferenciar los espacios. El ArcGIS y el tema del AutoCAD también, hacer unos papeleos. Tengo que saber también seguridad y salud ocupacional, porque yo también como ingeniero voy a entrar a la empresa, pero tengo que saber todo tipo de detalles para poder defender también este tema. Tengo que saber, por ejemplo, que yo en el área de las energías renovables, por ejemplo, tengo que saber el aspecto del aprovechamiento de energía y cómo se genera la energía. Y para eso tengo que saber aspectos mecánicos. Entonces, eh, es una amplia gama del conocimiento que tú debes tomar y juntar, de tal manera que al saberlo y al obviamente tomarlo, tú puedas obviamente aplicarlo. Si yo tengo solamente ese conocimiento en esto, y si por ejemplo te concentras en la mina, por ejemplo, Luis pregunta sobre, perdón, sobre las curtiembres, tú tienes que aprender sobre los químicos que utiliza la curtiembre, ¿no? Tienes que saber sobre los procesos mecánicos que tiene la curtiembre, tienes que saber la parte legal también, o sea, yo prácticamente un abogado, pero la parte legal, ¿no? A grandes rasgos de lo que significan los incumplimientos de la curtiembre. Entonces, es una carrera multidisciplinaria, por así decirlo, internamente hablando, pero claro está, tu enfoque va a ser gestión, o mejor dicho, buscar la solución, usar todas estas fuentes de información para buscar una solución a un problema específico. Ya dependerá de ti, por ejemplo, especificarte o especializarte en una sola rama, ¿no? Y ahí obviamente ya viene ya otras cosas, ¿no? Otras cosas más. Muchas gracias, Lizeth, por tu pregunta. De verdad, bastante importante también que todos sepamos ello. Bueno, Luis me pregunta por las curtiembres, ¿no? ¿Cuál cree que será la alternativa de solución a futuro, ya que bien sabemos el grado de contaminación del suelo y el medio ambiente es bastante preocupante? Me gustaría escucharlo. Gracias, Luis. Gracias, sí. Aquí en Trujillo, bueno, soy de Trujillo, tenemos las curtiembres aquí en el Parque Industrial, por ejemplo, de La Esperanza, ¿no? Y bueno, hay curtiembres también, como se diría en el argot popular, ¿no? Que son, eh, sí, gracias, Lizeth. A ti, muchas gracias. O digamos, en el argot natural, nosotros podemos decir están caletas, ¿no? En ahí escondidas, ¿no? Las curtiembres. Pero hay curtiembres que están obviamente en el parque industrial. Y el gran problema de estas curtiembres es el tema de sus efluentes, en este caso los que vierten, ¿no? Las aguas residuales. Una gran alternativa, por ejemplo, que en la universidad se está trabajando y que también he tenido acercamiento, es, por ejemplo, usar las aguas residuales para generar energía, ¿no? O sea, en vez de las aguas residuales emitirlas con todos los químicos que tienen, porque si ustedes de repente, bueno, si saben o no saben, en una curtiembre tenemos que obviamente imbibir al cuero, o mejor dicho, prepararlo con químicos fuertes, eh, y tenemos que hacerlo girar, y ahí empieza lo que significa ese procedimiento. Botales, creo que se llama, me parece, creo que el nombre acá lo tengo. Y es ahí donde empieza a ver, ajá, exactamente, empieza a ver el procedimiento, ya, se produce el cuero y ya está. Pero el subproducto que emites es contaminante. Y está prohibido inclusive hasta emitirlo no solamente al medio ambiente, sino también al alcantarillado del propio Sedalí, por ejemplo, que tiene sus parámetros que hay que medir. Entonces, hay que tomar este residuo líquido antes de que vaya al medio ambiente o al tema del alcantarillado para solucionarlo, ¿no? ¿Y cómo podemos utilizarlo? Hay estudios también que podemos utilizar este residuo líquido y como tiene elementos químicos, podemos meterlo a una especie de solución electrolítica, por ejemplo, y utilizar
eh, estos elementos para generar energía por la diferencia de potencial y todo este detalle. Y se ha buscado hacer y sí ha dado resultados. Ha dado resultados en la generación. De hecho, por ejemplo, hay una curtiembre que tiene un sector de su planta como generador de energía, ¿no? Y ya obviamente todo lo que son los efluentes o parte de ellos van a este sector de la planta y se utilizan obviamente para poder hacer este proceso, de tal forma que genere energía. Es decir, miren, el residuo genera energía eléctrica, lo que provee ahorro de energía para la empresa. ¿Qué gerente o qué dueño no va a estar de acuerdo con esto? Pero claro está, para poder hacer el aprovechamiento hay que concientizar. Claro, por supuesto que sí. Eh, claro que es económico a la escala que se ha puesto, a la escala que se ha generado. Sí, no recuerdo exactamente ahora cuánto es el volumen máximo, pero se está trabajando para escalarlo, ¿sí? Para escalarlo. Es decir, para hacerlo más grande, para aceptar más volumen, ¿sí? La inversión inicial sí puede ser grande y la recuperación de la inversión pueden ser en varios meses, pero la idea es que te genere y tengas una visión a largo plazo. Esa es la dificultad. Y la mayoría de personas, o mejor dicho, de dueños, lo ven como un gasto. Y yo, bueno, para decirles todas las veces que he tenido que luchar con, no luchar, sino conversar con los jefes, diciéndole que al quinto mes va a tener beneficios, y algunos no quieren invertir en soluciones ambientales porque lo ven pequeño, no lo ven tan, lo ven, es rentable, pero no tan rentable como para invertirlo, ¿no? Entonces uno tiene que ir concientizando, tiene que ir conversando, y en un estudio uno puede de alguna manera incluirlo. ¿No? El análisis económico con la tasa interna de retorno, ¿no? El valor actual neto, que de repente tú conoces, Luis, tal vez, sí nos dan buenos resultados, pero tal vez no tan atrayentes para un inversionista. Y hay que ir mejorando esas tecnologías. Por eso que está que se estudia, pues, ¿no? Para mejorarlas, para disminuir el costo de las tecnologías y para obviamente esas tecnologías sean atractivos para las empresas, ¿no? Muchas gracias, Luis, por tu pregunta. No sé si está bien. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por las respuestas que le ha dado tanto a Luis como a Lisbeth. Nuevamente agradecerle por su brillante ponencia y por compartir sus experiencias con nosotros, ingeniero Juan Carlos Olivares. Antes de culminar, les recordamos que las ponencias se seguirán desarrollando hasta el día domingo 3. Recordarles también que llenen el formulario de asistencia a las ponencias y se unan al grupo de WhatsApp para mantenerse al contacto del desarrollo de todas las ponencias. Para finalizar, les pedimos por favor que enciendan sus cámaras para que este momento quede registrado en una foto. Ahí nuevamente he enviado el link del formulario de la asistencia y el link del WhatsApp por si algunos aún no lo han visto. Listo. Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Hasta luego.